Con Xochitl Romero, conversa con una experta en el tema de derechos humanos, particularmente los derechos de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, víctimas de redadas de persecución en los últimos días como parte del endurecimiento de su política antimigrante de Donald Trump en este segundo mandato. Xochitl, estamos en directo, adelante. Héctor, tal y como usted lo menciona, conversamos en este momento con la licenciada Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, especialmente de los migrantes. ¿Cómo ver, cómo evaluar esta situación que están enfrentando los migrantes específicamente en Los Ángeles? Bueno, esto es una de las situaciones más críticas en el tema migratorio. Creo que estamos llegando ya a una etapa realmente de un colapso incluso de la economía por el impacto que va a tener el recrudecimiento de las políticas migratorias por parte del presidente Trump. Pero ya incluso lo habíamos hablado en este programa de que parte de estas políticas represivas iban orientadas, como lo ha dicho ahorita las autoridades del ICE en los Estados Unidos, a la expulsión de 120,000 hondureños que entraron por la plataforma CBP One y que luego se nombró CBP Home y que esta fue completamente anulada. No se les dijo que tenían que abandonar el territorio de Estados Unidos, además de aquellos 260,500 hondureños que en inicio también las autoridades de los Estados Unidos hablaron de que ya tenían orden de deportación completamente evacuada, que ya no había opciones legales para esa población y que parte de estas acciones que tendría el presidente Donald Trump como su tema de seguridad interna de los Estados Unidos era la tormenta o marea negra, que es lo que ha iniciado todas estas redadas. Es la política del señor Marco Rubio, del zar de la frontera, el señor Tom Homan, que no solo es el encargado del tema migratorio, sino además el encargado de la política de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Bastante importante también el hecho de que hay una especie de división, digámoslo así, en Estados Unidos, donde se le ha llamado la atención al gobierno a que detenga estas redadas masivas. Bueno, es que el asunto es que esta tormenta marea negra está destinada a los estados que han sido santuarios y a otros donde están en puntos de frontera y que las leyes son altamente represivas. El caso de Florida, que es el SB 1417, perdón, esta ley, por ejemplo, contempla dentro de sus lineamientos, el 1718, contempla incluso la pena de muerte para los migrantes que tengan delitos graves. Y ahí la población que es norteamericana, porque se habla de las redadas de Los Ángeles, pero no se está hablando del impacto de la redada de Santis en Florida, en donde se han detenido más de 1,200 personas y donde estas sí ya están completamente criminalizadas. Incluso la población defensora de derechos humanos, los líderes humanitarios el día de ayer salieron de los Estados Unidos, ya se les anularon sus documentos y fueron expulsados. Desde ese cordón hasta el lado de Texas, de Los Ángeles, todo este cordón de Luisiana, de lugares santuarios como California, donde se han estado dando este tipo de redadas en centros de trabajo. Ya se sabía desde hace mucho tiempo de que el objetivo era capturar al menos 800 migrantes diarios. Y no nos extrañe que en el transcurso de la semana las cifras de hondureños que sean detenidos van a superar las cifras. No se trata de 26 hondureños, porque no sabemos todavía la cifra oficial de personas que han sido detenidas, además de que se dijo también, se ha aclarado, de que son aquellos que ingresaron en el año 2022 a la fecha, los que están siendo pues perseguidos hasta el momento. Como experta en derechos humanos, ¿considera que la deportación es la mejor solución o sería mejor legalizar a esta persona que obviamente pues beneficia en la economía de los Estados Unidos?
Es que mira, nosotros tenemos que tener bien claro algo. Una cosa es lo que pensemos nosotros en Honduras y otras cosas son las leyes en otro país. Sabemos muy bien que migrar es un derecho humano, se criminalizó la migración. Hoy yo te diría que estamos en un proceso de esclavitud voluntaria, en donde el hondureño prefiere ser esclavo en México, porque en México no se está hablando de México, de todo el cinturón de los albergues que fue evacuado, su población migratoria, pero que no salió de México, está todavía ahí en el interior del territorio mexicano, pero la gente prefiere estar ahí sufriendo, aguantando hambre, siendo víctima de explotación laboral. Igual en los Estados Unidos hay explotación laboral de niños y mujeres, pero Honduras es el responsable. El responsable es el gobierno nuestro, que obliga a la población a tener que abandonar el territorio nacional, que la obliga porque no ha habido un combate a las causas estructurales, la migración no ha parado, sigue una migración por goteo, otros para Europa, pero las causas estructurales persisten y no hay una pretensión de combatir estas causas que obligan a la población a abandonar el país o que están criminalizando también, porque desde Honduras viene eso. La falta de dignidad y del respeto a los derechos humanos se da en Honduras. El que se va y pide un asilo político, que es una figura legal, como un juicio, que no es como el TPS, es con cosas totalmente diferentes, pero el que se va porque está siendo perseguido y violentado por el mismo gobierno. No es el delincuente el que lo despacha, es el gobierno el que lo obliga y lo persigue. Entonces, bajo este contexto, Estados Unidos tiene sus leyes y el hondureño que no se somete a las leyes va a ser víctima pues de las autoridades. Es como que tú andes aquí en Honduras sin licencia de conducir, te va a parar la policía y te va a multar. Igual en otro país. El hondureño que no busque un abogado ahorita, que no abra su caso de asilo, que no siga el procedimiento legal como en las cortes, que no pida apelación, casación, hasta evacuar ese procedimiento legal, va a seguir siendo perseguido porque no está haciendo o no se está sometiendo a los juicios con un abogado, ya sea un abogado pro bono, que es un gratuito, o un abogado privado, porque tiene que hacerlo. Es la vía legal para hacer las cosas en los Estados Unidos. Bueno, lo apuntaba usted, el gobierno no está haciendo mucho para evitar que la población hondureña migre hacia los Estados Unidos, pero ¿qué hay de aquellas personas que están retornando? ¿Se están cumpliendo y se les están cumpliendo sus derechos? Bueno, yo te diría que el gobierno no ha hecho nada. El gobierno no hace nada porque incluso esta política de exclusión, incluso esta ley de la policía que te habla de que hay el decreto de excepción, de que va a mejorar la seguridad en Honduras, es mentira. Nosotros seguimos teniendo más inseguridad. Hoy estamos viendo el impacto económico tan grande con la carga tributaria que tiene Honduras a su interior, el desplazamiento interno. Ya el Consejo Noruego no está funcionando. Tenemos un gran grupo de hondureños que son peticionarios de asilo político que ahorita están atrapados en Honduras y que no tienen fondo las organizaciones de derechos humanos para sostenerlas. Tenemos también otra carga grande que es la población, por ejemplo, de los tepecianos, que está a punto, ¿no?, de vencerse, y hasta este momento no hemos visto un acercamiento por parte de nuestra red consular para que se pare esta pretensión de sacar la población tepeciana, porque no serían solo 50,000. Hoy se estaba hablando, por las causas de violencia que se dan en Los Ángeles, de que esta población pasaría de 50,000 a unos 100,000 afectados, porque esto va en cadena con los miembros de sus familias, y eso es un hecho que tendrían que venir al territorio hondureño de nuevo. Y el Estado de Honduras no tiene, con eso de amigo, hermano, ven, regresa a casa, pues varios periodistas en San Pedro Sula hicieron entrevistas, eso está publicado en las redes, donde ninguno ha sido beneficiario del bono, de este bono que se ha dicho. Es una mentira entonces, se le ha engañado. Bueno, la población dice que no lo ha recibido, como otros que han sido víctimas de desplazamiento
la Secretaría de Derechos Humanos les ayudó con el desplazamiento, pero no con el bono de inicio. El otro caso es el bono que está dando el presidente Trump. No es un regalo del gobierno de los Estados Unidos, es el producto de esta ley maravillosa, o sea, el impacto del 3.5 del arancel, de la remesa, el fondo, el presupuesto del año fiscal de los Estados Unidos, que va a salir de la bolsa de los mismos migrantes. De los mismos aranceles que están imponiendo Trump, saldría este bono que se le está pidiendo a los migrantes que regresen a su país. Así es, por eso le llaman la ley maravillosa, una ley espléndida. Eso es lo que están hablando los Estados Unidos y eso es lo que la presidenta Sheinbaum está haciendo un llamado incluso a México a salir, si es posible, a protestar a las calles, a iniciar un conversatorio con las autoridades del Triángulo Norte y Panamá, que se une a esta causa, para que lleguen a un acuerdo de quitar este arancel. Sin embargo, todavía Honduras no se está reuniendo con esta población, no está Honduras acercándose a las autoridades ni siquiera mexicanas. No tenemos embajador en Washington, creo yo, todavía, no se ha visto, aunque el canciller de Honduras ahorita, él ha dicho que ha tenido conversaciones económicas, no sabemos con quién, no hay un informe. El hecho es que ahí está evidente en esa protesta que hay en Los Ángeles, que ha sido magnificada por la violencia que se ha dado y donde ya dijo el jefe del FBI que puede ser migrante, norteamericano, puede ser un defensor de derechos humanos o representante de un movimiento, va a la cárcel. Ya se criminalizó, es la libre movilización y también el saqueo que se está dando. Es la población más grande de migrantes en los dos puntos. En Florida, población negra, población de otros países, que su mayoría pues los han agarrado en centros de trabajo, y en Los Ángeles el 50% población latina, que también los han desalojado de sus puestos de trabajo, no de hechos vandálicos, los han sacado de construcciones y los han sacado de las granjas donde el norteamericano, el mero gringo, no va a poder hacer ese tipo de trabajo. Y es realmente lamentable, licenciada, el hecho de que en pandemia a estos migrantes se les llamó trabajadores necesarios. Ahora se les está retornando a sus países de forma violenta, lo han denunciado también, los van en horas de la madrugada, los buscan en sus horas laborales, tal y como lo mencionaba usted, y lo que está dando es miedo. Ellos tienen miedo incluso de salir a trabajar. Claro, hay muchos lugares en donde ahorita, y es por eso que nosotros vamos en picada, bueno, yo no soy como de un economista, pero ya lo estamos viviendo. No se necesita ser economista para sentir que hay hambre, que hay necesidad, que tú no puedes, no sabes de dónde sacar para levantar tu empresa y poder generar de alguna manera opciones de trabajo en Honduras, porque se trata de volver o retomar el modelo de los Estados Unidos, la autosostenibilidad, ¿no?, que tienen algunos países. Honduras no, Honduras el funcionario entra a trabajar a las 9 de la mañana, algunos a las 10, a las 3 ya se van, otros se van a las 6, entonces no hay esa doble jornada que sí vive el hondureño en Estados Unidos. El hondureño que te trabaja de sol a sol y que tiene que vivir para estar pagando la renta, los impuestos, el día a día y aparte tener que enviar ese dinero. ¿Qué va a pasar con esta remesa que viene para Honduras? Ya nos está enviando, porque el hondureño, si no tiene identidad, empezando por ahí, no puede enviar ya una remesa, tiene que andar buscando otro que esté legal. Si el hondureño no se le facilita alguna asesoría legal, algún acompañamiento por parte de nuestras autoridades consulares en los Estados Unidos, no va a poder llenar un formulario que está dando los Estados Unidos para el sistema biométrico, porque el inglés que usan allá es un inglés técnico, es diferente, entonces nuestro hondureño no tiene en
su mayoría el conocimiento del inglés o esa terminología legal, ¿no? Entonces sí es peligroso lo que está ocurriendo, mientras aquí tú ves en Honduras, las autoridades andan como detrás de forajidos, ¿no? De gente que está peleándose por política, por dinero. Tú no ves un caso de impacto, ves muchas cosas que están fuera de contexto, mientras el problema grande, el que va a tocar la economía, el que va a tocar la parte de la dignidad, el que toca la vida humana, porque el peticionario de asilo, o sea, el que es del CBP-1, si es retornado, va a ser condenado a la pena de muerte en Honduras. Y no nos extrañe cuántas personas pueden morir en nuestro país a vista y paciencia de las autoridades, porque no hay un programa ni siquiera de protección de testigo protegido aquí en Honduras. Bueno, lo hemos visto recientemente, la muerte de un periodista que estaba bajo un mecanismo de protección. No se pudo brindar en nuestro país protección al periodista. Mira qué importante el hecho que tú estés mencionando a los periodistas, porque sí hay una cantidad de periodistas incluso camarógrafos que entraron a través de esta plataforma CBP y que incluso gente de la comunidad LGTB que están indefensos y vulnerables, porque si ellos no presentan o no evacúan las diferentes audiencias que tienen los Estados Unidos, como así lo dice la ley, entonces ellos son retornados. Honduras ya se sabe que no tiene un mecanismo de protección para operadores de justicia, para periodistas, jueces y fiscales. No lo tiene, definitivamente no existe. Eso ya lo sabemos, de que los comunicadores y defensores de derechos humanos estamos completamente vulnerables aquí en el territorio nacional. Lo vemos con la muerte de los ambientalistas, los periodistas, como tú dices, la gente que todos los días está trabajando en medio del miedo, porque el miedo se ha vuelto aquí como el instrumento mediático también tan fuerte para cuestionar. Entonces, mientras tú ves a un general, ahorita que está la presidenta, por ejemplo, como representante del Consejo Nacional de Defensa al lado de General Roosevelt, yo creo que ella tiene la mejor carta en la mano para poder dialogar incluso con las autoridades, pero tú te encuentras con un general de una fuerza tan importante centrándose en la prensa, ¿no? En la prensa que está tan desprotegida, que a duras penas, ¿no? Realmente el periodista, yo creo que es el único que trabaja desde las 4 de la mañana hasta altas horas de la noche, pero es el que no recibe también ni los fondos ni los prebendas que debería de tenerse en Honduras como en otros países. Hoy estamos viendo en Los Ángeles también periodistas atacados, periodistas que están bajo amenaza en estas protestas, porque hay grupos extremistas. Y no nos extrañe que estos movimientos pueden surgir y se pueden dar también en el territorio nacional. La representante de Defensa y Seguridad en los Estados Unidos ha mencionado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está incitando a la violencia en las redadas, está incitando a los migrantes que salgan a las calles. Mira, yo no he visto en su discurso eso. Ella habló de que los mexicanos en México iban a ir a las calles para protestar, para que quiten ese 3.5% de la remesa y para que no se apruebe el 20% de aranceles a los productos en la región de Latinoamérica, porque el impacto en la región latinoamericana es grande. Sí lo visualizan los países de la región, porque países como Haití, en donde el presidente Bukele prometió quitar las pandillas, hoy están en poder de las pandillas más bien. Tú ya viste ahorita el asesinato, el disparo, ¿no? el atentado que tuvo el señor Uribe en Colombia. Mientras él decía que iba a aprobar el uso de armas en Colombia, le están disparando a quemarropa a un niño, y esas verdades se ven en todos los países. La presidenta Sheinbaum ha dicho que no puede el mexicano, como no puede también el centroamericano, pagar doble impuesto, y que de alguna manera van a tener que ir ellos a las calles en México, a protestar en México. No está incitando en los Estados Unidos. Al contrario, yo pienso que hay que hacerle un llamado, por ejemplo, al hondureño,
que no se arriesgue a ir a las calles, porque ayer se vio que hay personas que andaban portando banderas mexicanas, que son las que lucieron más ahí, porque la población que trabaja y que se cruza de México para Estados Unidos, que antes trabajaba en este intercambio de mano de obra, es la que está siendo afectada en un gran porcentaje. Es una población mexicana y sin embargo los periodistas en ese momento pudieron certificar que no era gente realmente mexicana, no eran latinos los que andaban con esas banderas. Entonces sí hay grupos incitadores y por eso pues es el toque de queda que hay allá en los Estados Unidos. Causó bastante confusión también, me veía a través de los diferentes medios de comunicación, el hecho de que llegaron a una iglesia, no eran agentes del ICE, en sus chalecos decía nada más policía y los migrantes pues estaban bastante confundidos, no sabían si eran agentes del ICE o eran policías normales. Así es, y esto no solamente se está dando en esos lugares públicos y por eso también se le dice a la gente, en particular yo le hago este llamado a los hondureños, ¿ves? Porque pueden llegar a su casa, pueden llegar a buscar a sus familiares y pumpunear la puerta y la puerta no se debe de abrir. Ellos si tienen una orden judicial la tienen que pasar por bajo la puerta, desde ningún punto de vista deben abrir esas puertas, pero la gente no está siendo orientada por parte de la red consular. Debe de decírsele que no participe, que no se presente a las audiencias, aunque lo llamen, a menos que vaya con un abogado, pero ahorita los abogados en los Estados Unidos están haciendo un llamado que las audiencias tienen que ser virtuales, porque se pueden parar las deportaciones, todavía hay tiempo de parar la expulsión de los tepecianos. Viene dentro de poco un funcionario a a la región centroamericana, pero no va a venir a Honduras, está pasando por Panamá, luego a Guatemala, luego a El Salvador, también a El Salvador, pero no está contemplada la visita para Honduras. Eso significa que aún no hay buena relación ni acercamiento entre las autoridades del presidente Trump, ni mucho menos con las autoridades hondureñas. Pese a que hay un cambio de canciller, ¿en qué beneficiaría? Pese a que él ya estaba en los Estados Unidos. Bueno, yo no sabría decirte hasta qué punto las acciones que él hizo fuesen valoradas, ¿no?, en el tema de acercamiento. Yo sé que estuvo en la toma de posesión, pero no lo vi entre los invitados especiales porque debió haber estado al lado de Marco Rubio, debió haber estado y no podía estar porque la invitación fue para los presidentes y para empresarios de la región latinoamericana. Yo no es que quiero ver de menosprecio al canciller, pero el ex canciller Enrique Reina debió haber estado ahí, no el cónsul en ese momento, ¿ves? Ahí pudieron haber estado muchos en la antesala, en el anfiteatro, hubo mucha gente que asistió, pero en el contexto de estar sentado como estuvo el presidente de Ucrania para el caso en el fallecimiento del Papa, es muy diferente. Pasó Donald Trump enfrente de nuestra presidenta y le taparon la pasada o la vista los mismos miembros de su gabinete. O sea, la presidenta no tuvo acceso, que lo correcto hubiera sido, señor presidente, y es la presidenta de Honduras. No sé, no ha habido, no le han permitido a ella pues que sea vista, ¿no?, por el presidente Donald Trump o por Marco Rubio, o dialogar precisamente con ellos, ver de qué forma tiene que haber humildad y ceder de alguna manera, porque necesitamos la ayuda económica de los Estados Unidos. Bueno, y la confrontación con la presidenta Xiomara inició también desde la ex embajadora Laura Dogo. Pues mira, recuerda que ahí dejó, el ex canciller dejó un espacio muy grande, un punto negro entre la relación de Marco Rubio y el ex canciller. Sin embargo, hoy Marco Rubio ocupa uno de los lugares más importantes al lado del zar de la frontera, ocupa uno de los lugares más importantes como secretario general al lado del presidente Trump, el encargado de política exterior, además de que es un asesor en materia de
seguridad, es un hombre latino, que es una gran ventaja, y además está encargado de la parte económica, ¿no? De fondos de USAID y otras cosas que podrían ser reactivadas, como lo han hecho con Bukele y con los demás presidentes. Pero Honduras se ha convertido ahorita en el enemigo de Estados Unidos porque es amigo de países que están precisamente contra el presidente Trump. Yo te diría que este tema de migración tan violento puede ser que llegue un momento que se pare. Este es como un tsunami ahorita que va a dejar destrozos, lógicamente, pero no puede ser eterno también. La población, hay que decirle que esto no se está dando en todos los Estados Unidos, pero sí necesitamos que, bueno, yo creo que ya solo ponernos a orar y que a la presidente le llegue este mensaje, que lo ha de estar viendo, que le llegue al señor Roosevelt, porque él estuvo en Florida, él estuvo en Puerto Rico, él sabe lo que hablaron ahí entre los miembros de las fuerzas de los Estados Unidos. No creo yo que él no tenga conocimiento y no creo que no pueda decirle a la presidenta a qué acuerdos han llegado, porque está Honduras en el ojo a nivel mundial por el proceso electoral. Y lastimosamente este proceso electoral está desde ya, pues no siento que está bien, porque todos los hondureños que están sufriendo al otro lado de la frontera no tienen documentos que los acrediten como hondureños, no tienen una tarjeta de identidad y el pasaporte pues no tiene ninguna validez en los Estados Unidos. Importante el hecho del proceso electoral. Iniciarán campañas, ¿qué es lo que debería esperar la población migrante en torno a este proceso electoral? Porque se les ha olvidado, lo mencionaba usted, ellos no tienen una identidad que los identifique como hondureños. Bueno, no pueden esperar nada. Recuerda que ni siquiera nosotros que tenemos identidad podemos esperar nada ahorita. Aquí hay mucha población que tiene 4 meses que no se le ha dado trabajo. Hay población que sigue siendo víctima de la violencia, de la delincuencia. Hay mujeres que todos los días están siendo asesinadas. El grado de impunidad y corrupción es evidente. Hemos visto casos como esta empresa de este dinero de Corium, correcto, donde fue la presidenta que dio un mandato para el Congreso Nacional para derogar fondos, pero no se ha hablado, ni siquiera en el CELAC se habló del tema migratorio, de la problemática de la niñez, de los derechos humanos y la violación a la libertad de expresión, que es tan evidente, que me da un gran pesar y una gran tristeza que en medio de todo este panorama que estamos viviendo de impunidad y corrupción, todavía sigan, ¿no?, los miembros del ejército que deberían de estar cuidando la frontera, la seguridad interna de Honduras, estén enfocados en los comunicadores sociales. Es bochornoso para un país. Solo en Honduras se da eso. No porque la prensa sigue siendo, ¿no?, el medio que informa, eso es independiente. Estamos hablando de que están desviando la atención de los problemas torales que tiene Honduras, el impacto que va a tener en Honduras, el hecho de que la población sea expulsada de los Estados Unidos, el hecho de que expulsen 120,000 hondureños, el hecho de que ya estamos viendo venezolanos aquí otra vez varados en Honduras, el hecho de la parolia humanitaria de casi 100,000 nicaragüenses que no van a querer regresar a Nicaragua, se van a quedar en Honduras, porque esta gente, Honduras es el tercero seguro. Entonces siento que es una cortina de humo para desviar las causas estructurales que están obligando a la población a irse. Ojalá que estos programas los monitorea, te cuento, la Embajada de los Estados Unidos, que tiene una fuerza élite aquí, que monitorea los temas de tráfico, monitorea los temas de corrupción, de narcotráfico, de tráfico de personas. Lo tiene la Embajada de Honduras, de Estados Unidos en Honduras. Ellos monitorean estos programas. Y esta fuerza élite sabe perfectamente que Honduras no está haciendo nada, o sea, no se está haciendo nada, y esto lo que hace es fortalecer los tentáculos del crimen organizado,
que es el que va a pasos agigantados mientras sigue la gente muriendo, como tú decías, periodistas, defensores, criminalizados los defensores, ya está focalizado quién hace esto, quién lo otro, quién te amenaza, el grado de impunidad que hay, y esto no es que nos van a querellar, no porque lo digamos, esto lo dice, está escrito ahí en todo, esto no es cuestión de que estás diciendo una mentira, y no, ¿cómo vas a borrar el panorama migratorio? Si el migrante está de rodillas ante Estados Unidos y México, porque el que lo obliga a salir del país es el delincuente que gobierna en Honduras, no es el migrante no es un delincuente, el delincuente es el que lo obliga a huir, a escaparse y a estar como mendigo y como esclavo sufriendo en ese punto de frontera. Ya un mensaje final, usted le recomendaba a los migrantes hondureños no salir a las redadas, no salir a las protestas, tampoco presentarse a los juicios. Un mensaje final para ellos y también para sus familias en Honduras que están con miedo por esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos. Bueno, las familias aquí en Honduras saben, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, igual a los que viven en Estados Unidos o en otros países, sea México, sea también España, tienen que tener sus documentos de arraigo, su expediente de amparo, ¿no? Porque esto es lo que les va a ayudar a ellos a enfrentar los juicios o a pelear el asilo político. El asilo político no es como el TPS, que es temporal y que se vence el 5 de julio. El asilo político es un juicio en donde debe de comprobarse en diferentes audiencias que está diciendo la verdad y que está presentando pruebas. Debe de mandar sus hojas de antecedente, debe de hacer todo lo posible de documentarse, de cargar su RIA, es como un expediente de que tiene 20 años de vivir en los Estados Unidos, recibo de casa, recibo de luz, todo eso le sirve al interior de los Estados Unidos para comprobar que no ingresó hace 3 años. No debe de salir a lugares bares, a lugares donde hay una vida nocturna, porque ahí es donde van a caer las redadas. Y si les tocan la puerta, no abrir la puerta, llamar a su abogado, tener listo su número de abogado, usen una plataforma de identificación de celulares. Uno tiene que bajar una app, que aquí se debería de hacer también hasta con los grupos de prensa, bajar una app donde uno sabe dónde está su compañero, dónde está su hermano, dónde está su familiar, de manera que en un caso de emergencia, estas redadas, pues puedan localizar a la persona, a qué lugar, o se lo llevan a un estado. Hay mucha gente que no se sabe a qué centro de procesamiento ha sido llevado. Entonces esto es necesario, ya lo implementaron otros países de la región para ayudar de alguna manera a los migrantes, y hay que enseñarle y educar a la población hondureña para que también ellos hagan lo mismo con nuestros compatriotas en cualquier país del mundo donde se puedan dar estos casos. Bueno, muchas gracias, licenciada Ismania Platero, defensora de derechos humanos, especialmente en temas migratorios. Si no tienen consultas, vamos a regresar a los estudios principales.